Fica con Victoria, un momento, una historia, entre canela y sol, entre nieve y pasión. Fica con Victoria, compartimos la gloria de vivir, sentir en esta conexión. Cuando yo era niña, empecé a leer unas novelas, una serie de novelas juveniles de una autora que se llamaba María Gripe. A mí me sonaba súper español, María Gripe, pero cuando empecé a leer y describía paisajes verdes, lagos, casitas rojas de madera, dije, esto no me suena mucho a España y menos a Andalucía, ¿no? Entonces al final descubrí que era una autora sueca. Ahí empezó mi interés por Suecia, mi curiosidad, se despertó mi curiosidad. Después vinieron muchas más cosas sobre el país, ¿no?, que me interesaron, pero ese fue el inicio. Y hoy en día vivo en Estocolmo. La persona que nos acompaña hoy también se dejó cautivar por la literatura sueca, no le llevó a vivir en Suecia, pero sí a montar una editorial, Nórdica Libros. Diego Moreno está aquí con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, un placer. ¿Cómo surgió la idea de montar una editorial? Bueno, empecemos por el principio. Antes de montar la editorial, ¿qué fue lo que a ti te cautivó de la literatura sueca? ¿Qué autores, qué libros? Sí, bueno, yo soy sociólogo de formación, mi primer trabajo fuera del mundo de la sociología fue como librero, y siendo librero cogí un día de la estantería dos autores nórdicos, que eran Knut Hamsun, autor noruego, premio Nobel, que me cambió la vida, y Per Olof Enquist, que es un autor sueco que me encantó. Leí estos dos libros y estos dos autores y me di cuenta de que no tenían ni idea de lo que pasaba en los países nórdicos, porque a España, estamos hablando hace 30 años, apenas llegaba literatura nórdica, como tú has dicho, pues como decía Astrid Lindgren, a María Gripe, desde pequeños los habíamos leído, algo, un tal Henning Mankell, que ahora ya me conocí, pero entonces no tanto, y poco más en realidad. Y dije, bueno, si un día soy editor, me encantaría dar voz a estos autores. Bueno, con los años me formé como editor, monté una editorial, conocí a un traductor esencial en mi vida, que es Paco Uriz, que fue un traductor aragonés que vivió en Suecia, y que, bueno, en el momento que montó la editorial fue un referente para mí y me ayudó un montón en los orígenes. De manera que, como ves, yo no soy rubio, no tengo rasgos nórdicos, no tengo familia nórdica, de hecho no había estado en ningún país nórdico cuando montó la editorial. Era un flechazo literario que es también muy bonito. ¿Lo montaste solo o Solo. conseguiste ahí...? No, monté solo y decidí que fuese una empresa unipersonal. Ya han pasado muchos años, pero bueno, la editorial funciona muy bien. ¿Y qué acogida tuvo en principio? Ya sé que ahora va bien, pero ¿qué acogida tuvo en principio la idea cuando tú le decías a la gente, voy a editar música, no, libros nórdicos y suecos? Sí, pues ya lo primero que decidí fue que, aunque la editorial iba a tener otras colecciones, quería que el corazón de la editorial, la parte cultural, fuese la literatura nórdica no policíaca en principio, porque entonces lo único que nos sonaba eran los autores policíacos. Le puse el nombre a la editorial, dije, bueno, pues que los nórdicos sepan que yo soy aquí el representante de lo nórdico en España. Y fue una gran idea que la editorial se llama Nórdica Libros, porque todas las embajadas pues me acogieron con mucho entusiasmo. Los nórdicos son muy acogedores, han ayudado mucho a la difusión de su cultura fuera de sus países, todos los países nórdicos, y así fue. Y la verdad es que la acogida fue dura al principio porque, claro, solamente pronunciar los nombres nórdicos, los autores nórdicos, es ya muy complicado, ¿no? Sí. Pero la verdad es que tuvimos suerte porque en el 2008 Larsson llega con el tremendo éxito de la trilogía Millennium, ¿no?, que todo el mundo lo lee, empieza a viajar a Suecia. Y el gran éxito para la editorial fue que en el 2011 un autor nuestro, Thomas Tranströmer, gana el premio Nobel de Literatura. Con lo cual, a los 5 años, nada menos que la Academia Sueca, un autor que nosotros publicamos para todo el mundo, gana el premio Nobel de Literatura. Y se pone de manifiesto que esta locura de este chico de Madrid que quiere publicar nórdicos, pues no era tan locura porque tenemos un premio Nobel. Pero qué suerte. O sea, buena elección. Significa que tienes muy buen criterio, pero también fue una suerte. Sí. ¿Te costó conseguir los derechos para editar ese libro? ¿O por qué no había generado interés en otras editoriales? Se había publicado ya alguna cosa aquí en España. Todo el mundo sabía quién era Thomas Tranströmer en el mundo de la poesía, pero no para el público general. Hablé con su mujer, él estaba vivo, claro, y fueron amabilísimos. Dijeron, por supuesto, qué suerte que alguien quiera publicar, y de hecho publicamos toda su obra. Todos sus poemas están publicados en Nórdica, y fue como un acontecimiento porque además él me invitó a ir a la cena de los premios Nobel, y en el 2011, en diciembre, el día de diciembre, estuve cenando allí junto a él y 2.000 personas más en el ayuntamiento de Estocolmo.
Cuéntanos cómo fue esa experiencia. Pues algo único en la vida. Imagínate, yo tenía Wow. 30 y pocos años y me llega una carta un día, el cartero viene con una carta de la Academia Sueca que me dice que estaba invitado a la cena del Premio Nobel, que el autor me había invitado. Y dije, por supuesto que sí. Y nada, me alquilé un frac, me fui allí a Estocolmo, me senté en una mesa con todos los ministros de Suecia, porque encima me puse en una mesa muy importante, 4 horas y media de cena. Ya sabéis, los que estáis aquí, se transmite por la tele, hay espectáculos, el discurso de los premios Nobel. Fue la experiencia más alucinante de mi vida, se la he contado a todo el mundo, tengo en mi despacho, tengo la cena, y luego he tenido la oportunidad de publicar 2 autores más que han ganado el premio Nobel, pero nunca como esta primera vez con Thomas Tranströmer, al que falleció hace unos años, pero al que he tenido mucho cariño. De hecho, Madrid solamente viajó a 2 países después del Nobel y uno de ellos fue a Madrid por nosotros y se alojó en Madrid, en el centro, en Hotel Palace, y estuvo dando una conferencia aquí. ¿Es uno de vuestros autores más vendidos? No es de los más vendidos, se vendió bien, tenemos ya muchos más exitosos, es poesía y eso tiene ciertas limitaciones, pero sí que conseguimos que una poesía muy intimista como la de Tranströmer tuviese mucho público aquí, sobre todo en América Latina. En América Latina la gente ha adorado a Tranströmer y ha tenido mucho éxito, porque los nórdicos son conscientes de que nosotros somos la entrada no solamente a un país de 50 millones de habitantes, sino a un universo de cientos de millones de lectores latinoamericanos. Entonces nosotros distribuimos y vendemos mucho en América Latina. Y los nórdicos tienen muy buena acogida allí. De manera que, bueno, pues nuestros libros acaban llegando a mucha gente al otro lado del Atlántico. Y te comentaba antes, ¿no?, que todo el boom de la novela negra, Stieg Larsson, que os ayudó también a vender o a introducir otro género, ¿no? Como que ya la gente estaba un poquito más abierta a esa literatura. Así es. Pensemos que, como te decía, en el año 2006 apenas se conoce nada nórdico, Ikea, poco más, poco de la cultura, pues, suenan pocas cosas. Y de repente nosotros estamos intentando que, pues empezamos con Strindberg, que más o menos se ha conocido, pero muchos de los autores, pues el propio Harry Martinson, que es premio Nobel, pues nadie lo conocía. Y llega Larsson, claro, populariza todo lo nórdico y todo lo sueco especialmente, ¿no? La gente empieza a viajar y empieza a atreverse con los países nórdicos, también con el lenguaje. Y yo recuerdo que la Feria del Libro de Madrid, pocos años después de Larsson, fue dedicada a los países nórdicos y fue mi feria estrella, ¿no? Porque éramos la editorial de referencia. Y la gente venía, el telediario abrió con nosotros y preguntaban, a ver, preguntaba a la gente, ¿cómo se pronuncia este autor, no? Sí. Stig Dagerman, bueno, ¿qué quieres hacer? Y este Per Olof Enquist, y la gente, pues era como la broma de, ¿eres capaz de pronunciar un autor sueco? Bueno, pero Larsson ayudó mucho a eso. Primero porque eran buenos libros, la novela policíaca buena, luego llegó otras cosas. Y el nombre fácil de pronunciar. Fácil de pronunciar. Y que luego había en sus novelas hay muchos topónimos, hay muchas localizaciones de ciudades, de manera que la gente, pues Gatan, que es, pues mira, eso es calle. Bueno, pues al final los nórdicos se popularizó, la cultura nórdica llegó con mucha fuerza, ¿no? Y nosotros ahí aprovechamos ese momento para hacer un lanzamiento de lo que nos importaba a nosotros, ¿no? Que era difundir grandes autores y autoras nórdicos, suecos en gran medida, sobre todo al principio, y que intentase llegar a la casa de la gente y que la gente comprase un autor nórdico con normalidad. Y eso es algo que 20 años casi después puedo decir que ha sido un éxito de la editorial, porque todas las editoriales españolas publican autores nórdicos, la literatura sueca y nórdica está presente en todas las librerías y esto, bueno, es algo de lo que me siento muy orgulloso. Claro, muy bien. Sí. La verdad que tiene que ser muy... hacerte sentir muy bien, es decir, una literatura, lo que decías, que no era casi desconocida, o sea, has introducido algo que casi era desconocido, pero te quería preguntar, cuando eliges, ¿qué tienes en cuenta? ¿Tienes en cuenta qué se puede vender, qué puede gustar? ¿Tienes en cuenta tus propios gustos, una combinación de todo? Esta colección es una colección peculiar porque mezclo, como tú dices bien, un poco todo. O sea, mezclo lo que me gusta a mí, por supuesto, y también mezclo lo que es relevante, el de la cultura nórdica. O sea, dejé de lado en gran medida lo policíaco, la novela negra, porque aunque son grandes éxitos internacionales, para mí no representa lo que es la cultura de los países nórdicos en general. Entonces me centré en los grandes nombres primero. Primero, que estuviesen los nombres bien situados. Luego, que estuviesen los autores más contemporáneos, pero los grandes pilares, ¿no? Pues Stieg Larsson, por supuesto Bergman, Lars Gustafsson, etcétera, que son como Per Olof Enquist, que es también uno de mis grandes autores, y luego que los jóvenes también tuviesen voz y que los autores que empiezan a despuntar en Suecia, en todos los países nórdicos, también estuviesen representados en diferentes géneros. Hacemos teatro, poesía, narrativa y ensayo.
y también infantil. De manera que, bueno, pues todos los países nórdicos tuviesen desde niños hasta adultos diferentes libros y que esta cultura nórdica tan rica estuviese representada en nuestro país, porque a la gente le sorprende mucho cuando lee la literatura nórdica. Es muy diferente a la nuestra. Cuando has comentado lo de Stieg Larsson, por ejemplo, lo de las localizaciones, yo recuerdo que hace unos años, no sé si sigue existiendo, pero había una ruta turística. O sea, que si tú ibas a Estocolmo, había una ruta a la que te decían, pues aquí donde estaba la oficina, ¿no? La redacción del periódico en el que trabajaban, y aquí era donde vivía, como era la protagonista femenina, no me acuerdo ahora, pero bueno. Entonces y creo que sigue existiendo porque realmente fue un gran éxito para la cultura sueca. Realmente al final conocíamos grandes marcas suecas, Volvo, como digo, Ikea, etcétera, pero no conocíamos más allá de Strindberg y poco más, o Astrid Lindgren, no conocíamos casi nada sueco, ¿no? Y claro, Larsson de repente fue como el gran embajador, que era lo que hace falta en cualquier país, ¿no? Noruega ha tenido la suerte con Jon Fosse, recientemente el premio Nobel, de que todo el mundo sepa que Noruega es una gran potencia también literaria. Bueno, pues esto, de vez en cuando un autor es capaz de poner en el mapa a un país relativamente pequeño como Suecia. Yo cuando empecé el podcast pensé, yo vivo en Suecia, voy a hablar de Suecia, y es que fue inevitable hablar de nórdicos. Me doy cuenta, ¿no?, que por ejemplo, hablando contigo, hablando con Nordic Bakers, que al final están tan unidos y tan relacionados que tú quieres empezar con un país y acaba abarcándolos prácticamente todos, ¿verdad? Sí, de hecho, en esta conversación hablo muchas veces de Suecia y nórdicos o nórdicos en general. Obviamente no son lo mismo. La diferencia entre un islandés y un sueco es grande. Sí. Pero es cierto que son países pequeños y que la unión que han hecho además en muchas cosas, como el premio del Consejo Nórdico de Literatura, realmente son países que saben que necesitan la unión para tener cierta fuerza y cierta visibilidad internacional. Y que es cierto también que creo que tienen peculiaridades y aspectos en común en la manera, en el caso de la literatura, en la manera de narrar, en cierta autoridad poética, hay como cosas en cierto funcionalismo, en sus expresiones artísticas, que son más o menos comunes. Obviamente, esto es una reducción tremenda, porque un portugués no es igual que un español, o que un español igual que un francés. Hay muchas diferencias, ¿no? Pero si tenemos que tomar como algo en común, cierto, hay cosas en común entre todos ellos. Pero tú lo has dicho muy bien, no es que sean iguales, pero sí que hay una conexión, sí que hay una unión. Ellos mismos fomentan que haya esa unión. Sí. Aunque luego un sueco te diga, los daneses son tal cual, o sea, entre ellos tienen los típicos, y muchas veces se ve más desde fuera, como suele pasar, que desde dentro. Supongo que un sueco que le digan que es igual que un noruego dirán, no, ni hablar. Claro. Desde fuera ves que, siendo diferentes, tienen muchas maneras, muchas cosas en común, ¿no? Tienen formas de ser en común, una relación con la naturaleza muy similar, una manera de entender la familia muy parecida, de las relaciones personales, la distancia, etcétera, que los hacen muy similares. Y al mismo tiempo, aquí algo que me encanta es que son capaces de contar las cosas que les pasan íntimamente de una manera que nadie les cuenta en el mundo, nadie. Solamente los norteamericanos, y los norteamericanos tienen mucho de herederos de la cultura nórdica. De hecho, son herederos reconocidos de grandes autores nórdicos como Hamsun, por ejemplo, ¿no? De manera que sí, hay cosas en común que ellos, bueno, pues entiendo que quieran sacar sus rasgos nacionales por encima de la identidad común nórdica, pero desde aquí se ve un poco más fácil. Pero ¿cuál es vuestro bestseller o vuestros? Pues mira, en el caso de Suecia puede ser perfectamente Sara Stridsberg o Thomas Tranströmer. En el caso de Noruega, Jon Fosse es muy importante, o Knut Hamsun, porque son como grandes autores, premios Nobel. Claro, los nórdicos, además, el premio Nobel durante muchos años era casi siempre para nórdicos. Pero durante casi 50 años ningún nórdico ganó el premio Nobel. Hasta Tranströmer y luego Jon Fosse. Y ahora todo el mundo sabe que estos autores hay que leerlos, ¿no? Que son fáciles de leer y que realmente transmiten mucho. Pero esta autora, por ejemplo, Sara Stridsberg, para mí, que he tenido la suerte de tratar con ella, que ha venido a Madrid, es una de las mejores escritoras que hay ahora mismo en todo el mundo, sin lugar a dudas. ¿Es tu favorita? Me encanta, sí. La tengo una auténtica admiración para tratar temas complejos, a la hora de la locura, de la muerte, de la violencia hacia las mujeres, de una manera muy cercana y muy poética. O sea, es una unión de cosas sencillas, un lenguaje sencillo y directo, contando cosas muy bestias, pero de una manera muy, muy poética y literaria. Es maravilloso. Tú has mencionado lo de la forma en la que se escribe, ¿no? Que puede ser diferente a la forma en la que se escribe en otros países. Y yo he pensado mucho,
sobre un tema sobre el que además quiero investigar y conseguir financiación para investigarlo, que es por qué la literatura nórdica está teniendo éxito en España. Bueno, tuvo el boom, tuvo ese embajador, ¿no?, que fue Stieg Larsson, pero ¿por qué no hemos conseguido la literatura española o en español, ¿no? Porque no, hay muchísimos autores, hay un mercado enorme de toda Latinoamérica, hay grandes escritores. ¿Por qué no hemos conseguido tener ese hueco? Yo te voy a decir una de mis teorías. Tú ahora me cuentas si tú has pensado sobre el tema y qué te parece. Yo pienso que nosotros, y también por mi experiencia viviendo en Suecia, cuando hablamos nos extendemos mucho y muchas veces pues fui a comprar a la tienda y me encontré a fulanita, ay, ¿sabes por cierto lo que me contó? Bla, 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 y cuentas toda la historia y luego vuelves al punto en el que estabas. Entonces, eso es algo que nosotros estamos acostumbrados y yo hasta lo considero un arte, pero cuando tú estás en Suecia, por ejemplo, y hablas con la gente y es conversación al grano, escribiendo. Yo escribiendo no te puedo decir la de veces que me han dicho, frase muy larga, o sea, eso es las subordinadas, punto, pero mete un punto. No, pero es que esta idea está conectada con... No, se cortocircuitan si le metes una frase demasiado larga. Y yo pienso que ese puede ser uno de los problemas, aunque en España se está empezando a escribir de una manera más, como lo digo, simple, directa, sí, con frases más cortas, pero creo que ese extenderse tanto y explicar cosas y irte para un lado y para el otro, que eso puede hacer que esté dificultando la lectura para una persona que no está acostumbrada a eso. Sin embargo, ellos llegan con ese tipo de forma de expresarse que es mucho más fácil de entender y meten una historia, por ejemplo, como es la novela negra, ¿no? con emoción, con intriga, voilà, tienes un libro de venta fácil. Cuéntame tú qué piensas. Pues totalmente de acuerdo. De hecho, es una de las teorías que yo siempre digo, es que los países nórdicos apenas tienen barroco. En nuestra cultura el barroco está muy presente y en nuestra literatura española y latinoamericana el barroco está cargadísimo. Y es una manera de hacer todo muy recargado sin saber a veces que te cuentan. Es decir, lees un texto y dices, qué bonito, ¿qué me ha contado? No lo sé. Eso es lo que tú estás diciendo. ¿Qué pasa con los nórdicos? En la primera página te dicen, esto es lo que de esto va el libro. Aparece el muerto en la primera página. Y sin embargo, eso es perfecto, porque son sencillos, directos, funcionales y poéticos. ¿Qué pasa? Eso está en la literatura, está en la pintura, está en el cine y está en el diseño. El diseño escandinavo, que todos conocemos y que tenemos en casa de una manera u otra, es sencillez y funcionalidad máximos. Blancura, líneas sencillas, comodidad, efectividad. Eso es la literatura nórdica. Pero hay mucha poesía en eso, en una frase corta, en algo que parece que no hay construcción. Hay mucha construcción ahí. Nosotros empezamos a hablar, como tú dices, y nos enrollamos y dices, ¿y qué me ha contado este autor? Pues no tengo ni idea. A mí me pasa, soy muy mal lector de literatura española porque no aguanto ese estilo. Y como tú dices, también es cierto, está cambiando. ¿Por qué? Porque es muy eficaz y porque el mundo va por ahí. Los nórdicos han impulsado, igual que el diseño nórdico ha llegado a todos los países, la manera de narrar en todas las artes nórdicas es muy potente y llega a todas partes. Tiene mucho que ver con Japón, con los haikus, con la sencillez. Es que yo estuve el año pasado en Japón y me sentí muy, muy identificado con cosas que pasan en Japón, de cómo la tranquilidad, la sencillez, eso es súper poético. Aquí necesitamos como barullo, ruido, muchos adjetivos en los libros. Yo odio los adjetivos, contrólalos. Y las páginas, haz algo breve, la literatura breve, el relato breve, eso. Aquí lo trabajan de manera fantástica y eso pasa en el cine y pasa en todas las disciplinas artísticas. Sí, así es. Así es, Diego. Y a mí eso me enamoró entonces, y me pasa que yo en verano, mis libros que leo, no de trabajo, la mayor parte son nórdicos, porque es que me cuesta mucho leer algo de otros países en los que hay esta necesidad de echar verbos y adjetivos a una página. No hace falta, cuéntame de qué va el libro, y eso está muy bien. Y son buenas ideas, y de hecho son muy buenos contando cosas, muy buenos. Bueno, pues yo creo que has dado muy buenas razones para que leamos a los autores nórdicos y para que exploremos vuestro catálogo de Nórdica Libros. Sí. Muchas gracias por venir. Un placer. ¿Te gusta el fika? Me encanta el fika, sí. Pues yo creo que tenemos que ir a por las delicias. Y aparte funciona muy bien, fika y libros, sí. Es una unión estupenda. Perfecto. El fika que tenemos hoy aquí, porque estamos en Madrid, hoy, aunque normalmente estamos en Estocolmo, pero hoy estamos en Madrid, es de Nordic Bakers. Los podéis encontrar online, podéis hacer vuestro pedido, sobre todo empresas, si lo probáis para hacer el concepto fika, nos podéis escribir, nos mandáis una foto, nos contáis qué os ha parecido. Os lo recomiendo.
Vamos ahora mismo a meterle mano. Muy bien. Muchas adelante. gracias, Diego. Muchas gracias. Fica con Victoria, un momento, una historia, entre canela y sol, entre nieve y pasión.